Su nombre no deja indiferente a nadie. Ha sido inspiradora de historias, películas, literatura. Pero ¿quién fue realmente Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto? Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de un personaje icónico. Vamos a hablar de Cleopatra, Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Hablamos en el vídeo anterior de Alejandro Magno y de esa maravillosa incursión en el oasis de Siwa. Bien, pues como hemos hablado también en los últimos vídeos de ese tercer periodo intermedio, ese periodo que viene tras el reino nuevo egipcio, después del tercer periodo intermedio viene lo que se denomina baja época. Esa baja época, ese periodo tardío egipcio, ya culminaría con Alejandro Magno, que de hecho Alejandro Magno cuando llega a Egipto es bastante bien recibido por los egipcios, ya que no se llevaban muy bien con los persas, que son los que estaban dominando en esa baja época anteriormente a Alejandro Magno. Bien, pues una vez muere Alejandro Magno, todos los territorios pues se van a dividir entre sus generales, entre sus sátrapas. Bueno, pues cada uno se llevará una parte y en este caso su amigo, su general, el sátrapa Ptolomeo, es el que se va a quedar con un lugar muy importante que es Egipto. Ya como dato curioso que hablamos en el vídeo anterior, cuando Alejandro Magno va a Siwa y ahí quiere ser reconocido como hijo de Amón, que evidentemente luego más tarde en Menfis es nombrado faraón, pues en ese oasis su deseo, él quería descansar allí, pero que finalmente no sabemos dónde está ahora mismo, pero una vez no siguieron esa voluntad y lo que se quiso es, pues desde Babilonia, que es donde falleció, se le quería llevar a Macedonia, a ser ahí enterrado, pues evidentemente en su lugar de procedencia. Y se cree que en ese viaje de lo que es Babilonia, donde fallece, a Macedonia, es interceptado y se le lleva a Egipto, que está durante un tiempo en Menfis y después en Alejandría. Ahí se cuentan pues que numerosos emperadores romanos, como por ejemplo Julio César, se cuenta que le visitan. Lo que pasa que luego llega un momento en el que esa tumba, que también hay relatos que cuentan que por ejemplo estaba recubierta de oro, que luego creo que es Ptolomeo IX la pone de cristal, bueno, pues llega un momento en el que se pierde absolutamente la pista de esa tumba, y esa tumba a día de hoy pues no sabemos dónde está. Eso también será interesante porque vamos a ver cómo la mayoría de estos reyes ahora, de esta nueva dinastía que van a nacer a la muerte de Alejandro Magno con Ptolomeo I como rey de Egipto, aquí empieza esta época helenística con toda la dinastía tolemaica, que va a ser pues bastante larga. Vamos a ver que tampoco conocemos pues los lugares de enterramiento, entre ellos evidentemente el de nuestra protagonista de hoy, la gran Cleopatra. Y aquí ya con Ptolomeo I como rey de Egipto, como este primer rey de esta dinastía tolemaica, de esta nueva era de la historia del antiguo Egipto, pues va a empezar una época, digamos, bastante buena y próspera. Aquí van a nacer con Ptolomeo I, pues por ejemplo, la mitiquísima Biblioteca de Alejandría. Y también en esta época, con la Biblioteca de Alejandría, pues nace una era donde muchos sabios de la época van a nacer o van a venir aquí a formarse, como pueden ser Euclides, Aristarco, Arquímedes, Eratóstenes, etc. También vemos aquí el faro, el mítico, una de las maravillas, las 7 maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría. Bien, pues Ptolomeo I
al fallecer de muerte natural, que vamos a ver que esto es extraño, porque una de las cosas que vamos a ver en esta familia es una locura en la que vamos a ver cómo luego la mayoría o muchísimos de ellos acaban asesinándose entre ellos en una lucha de poder sangrienta, que de hecho yo creo que ha sido inspiradora de numerosas novelas y no es para menos. Pues aparte del incesto, bueno, que eso viene ya de antiguo, en el antiguo Egipto, igual que en otras monarquías, aquí se va a dar una cosa muy loca, que es que entre ellos muchos van a acabar muertos, asesinados por luchas de poder. Bien, pues en este caso, Ptolomeo I, este primer rey de esta dinastía, de esta familia tolemaica, muere al parecer de manera natural y le sucede su hijo Ptolomeo II. Con Ptolomeo II se va a llegar a la época de mayor esplendor que va a haber. Se va a continuar evidentemente con la Biblioteca de Alejandría, pues ahí había pues, manuscritos, pergaminos, bueno, una fuente inagotable de conocimiento que luego tristemente pues pasó lo que pasó cuando se perdió. Pero aquí con Ptolomeo II se va a vivir una época de mucho esplendor que va a continuar con Ptolomeo III. Vamos a estar en ese punto, digamos, como más arriba, más álgido de prosperidad y de esplendor, y luego ya va a empezar una decadencia, toda esta decadencia tolemaica que se va a extender aproximadamente hasta Ptolomeo XII, que es precisamente el padre de Cleopatra. Cleopatra nace en el año aproximado en el 69-70 a.C., como hemos dicho su padre es Ptolomeo XII, y su madre no está del todo claro quién puede ser. De hecho, una de las teorías que se barajan últimamente es que podría incluso ser egipcia, ser del clero menfita. Con Alejandro Magno ya se empiezan a estrechar mucho los lazos, que va a ser muy importante durante toda la época tolemaica con el clero menfita. Y bueno, pues la madre no está del todo claro quién pueda ser. El padre evidentemente es Ptolomeo XII. Por parte de padre sí que son descendientes probablemente macedonios, griegos, y la madre pues tampoco, aunque evidentemente siempre dicen Cleopatra no era egipcia, evidentemente Cleopatra sí era egipcia, porque ya había nacido ella y varias generaciones ya en Egipto. Es como, pues fijaros, 200 años ya llevaban su familia por parte de padre viviendo en Egipto. La madre pues no está claro, pero una de las cosas también importantes que es importante saber es que en esta época en Egipto se produce una hibridación cultural. No es que sea lo griego o lo egipcio, es decir, que todo convive del mismo modo que entre las familias muchas veces se lleva mucho en los matrimonios mixtos, porque era parte ya de una cultura hibridada, culturalmente también. De hecho, Cleopatra, aunque viene de esta dinastía por parte de padre, que sepamos al menos macedónica, pues Cleopatra era una mujer que sabía muchísimos idiomas, era políglota y obviamente hablaba el antiguo egipcio y sabía jeroglíficos, y probablemente a lo mejor también pues adoraría a dioses del antiguo Egipto. Y si tenemos por cierta la teoría de que su madre incluso podría ser de clero menfita, pues evidentemente ella era egipcia con diferentes descendencias. En el antiguo Egipto, de hecho, que son 3000 años de historia, es que Egipto no es un punto u otro, son 3000 años de historia, es una historia rica y muy híbrida, porque aunque podemos decir que es lo egipcio, pues sabemos que evidentemente hemos tenido épocas donde han estado los Hicsos, que han venido por el norte, hemos tenido los nubios, hemos tenido una dinastía, los llamados faraones negros nubios, libios, etcétera, con lo cual, y ahora pues en esta época tolemaica pues con los griegos, con lo cual Egipto en sus 3000 años de historia pues es bastante... hay bastante mezcla cultural, y eso es lo bonito también y lo interesante que hacen maravilloso a este lugar. Que bueno, yo como dato curioso siempre lo digo, a mí es que cuando veo Egipto, bueno, igual me voy un poco por las ramas, siempre cuando ves desde el espacio que se ve el delta con el Nilo, bueno, hay gente que dice que sí se parece a un loto, lo cual tiene también bastante simbología. Sabemos que en el antiguo Egipto el loto que por la noche se metía en el agua y por el día volvía a surgir, pues por eso mismo era un símbolo de renacimiento, igual que el sol cada noche se escondía y renacía por la mañana.
Bien, pues a mí siempre me ha parecido, bueno, espero que no me censuren por esto, como una vulva de la que surge la vida. Con lo cual, qué bonito, qué manera más bonita para un lugar que es la madre del mundo, sin lugar a dudas. Porque la cultura egipcia nos apasiona, porque es apasionante, pero realmente, a nivel cultural, histórico, es una de las madres, sin duda, de la humanidad y de nuestra cultura. Bien, pues ya la muerte de Ptolomeo XII, padre de Cleopatra, que esto no está muy claro, si ella era la mayor de los hermanos, si el padre un poco la había estado preparando, la cuestión es que, bueno, si el padre quería que gobernasen en igualdad Cleopatra con su hermano Ptolomeo XIII. Entonces, como ya se da en el antiguo Egipto, quiero decir, esto no es nada nuevo, hay un matrimonio entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Entre Cleopatra y su hermano pequeño Ptolomeo XIII, pues hay turbulencias. La verdad es que hay, como no, como se da entre la mayoría de Ptolomeos, como en toda esa época antes de ellos que hemos hablado de decadencia tolemaica hasta que llegamos a Ptolomeo XII, pues hay turbulencias, va a haber una ansia de poder del uno sobre el otro. Y en este caso, pues brevemente, durante una época pequeña, incluso se exilia a Cleopatra, y en ese breve exilio en Siria, pues es como que Ptolomeo XIII quiere quedarse un poco él con el trono. Pero entonces aquí es cuando va a empezar pues toda esta parte más conocida de Cleopatra, esta primera alianza que va a tener con Julio César. Si bien es cierto, tenemos que decir que mucha de la información que nos llega de Cleopatra es a través de historiadores romanos. Si tenemos en cuenta que Cleopatra va a convertirse en la gran enemiga de Roma y que luego más tarde, como vamos a ver ahora, Octavio Augusto pues probablemente la odiara y todas estas informaciones de historiadores que viven después de ella, pues habrán nutrido de las historias que se han contado en Roma sobre ella. Muchas veces incluso es denostada. Entonces, estos historiadores romanos, como Dion Casio, como Plutarco, pues nos dan una visión de Cleopatra que probablemente no se ajustaría del todo a la realidad, evidentemente. Entonces Cleopatra, pues ella muy bien juega sus cartas y en este caso va a aliarse con Julio César. Y lo que nos cuenta un poco el mito es que Cleopatra aparece ante Julio César envuelta en una alfombra. Digamos que quizás se cuela enrollada dentro de esa alfombra donde estaba Julio César y en un momento pues empieza a desenrollarse y aparece ahí ante él. Esto es interesante, porque una cosa curiosa de Cleopatra son sus puestas en escena. Siempre se ha hablado de si Cleopatra es guapa, si Cleopatra es fea, como si realmente importara, o sea, tampoco vamos a profundizar en eso. Pues probablemente, seguramente, a Elizabeth Taylor no se parecía. Es decir, nos han llegado imágenes de ella, pero bueno, tenemos, por ejemplo, si la vemos en el templo de Dendera junto a su hijo Cesarión, el que va a tener con Julio César, pues la podemos ver con una iconografía egipcia. Si la vemos en este otro retrato, el busto es romana, la vemos con un peinado típico romano, pero sí que es verdad que se parece más a, por ejemplo, las monedas que tenemos de Cleopatra, que puede ser un poco más realista, que probablemente pues tendría una nariz aguileña, prominente, etcétera. Sí que nos cuenta Plutarco, porque a los romanos parece ser que les interesan mucho ese tipo de cosas, que obviamente no es que destacara por su belleza, digamos, física, aunque eso puede ser muy relativo, sino que destacaba por ser una mujer hiperculta, que hablaba muchísimos idiomas. Cleopatra normalmente no necesitaba llevar traductores e intermediarios. Ella directamente se reunía con los dirigentes, con reyes, etcétera, y hablaba muchísimos idiomas. Dicen que tenía una voz preciosa, una voz muy armónica, una voz pues que causaba sensación y bueno, pues una mujer hiperculta y con una voz preciosa, y dicen que sus puestas en escena eran espectaculares. Si ante Julio César apareció, según el mito, envuelta en una alfombra, más tarde con Marco Antonio lo que se cuenta es que aparece en un barco por el Nilo de color púrpura, con oro, con plata, y un poco vestida como la diosa Afrodita, y se presenta así ante Marco Antonio.
Pues imaginaos, con esa puesta en escena, que se te presenta una mujer como Cleopatra así, que evidentemente estoy segura de que la conversación con ella tendría que ser interesantísima, y la verdad es que lo que nos ha llegado de ella. Luego sí que es verdad que más tarde, según fuentes de los alquimistas griegos, incluso árabes, más tarde nos hablan de una Cleopatra, que puede ser Cleopatra. Ellos nunca se preocupan por su aspecto físico, ellos simplemente la definen como una gran gobernante, una gran estratega, una mujer de Estado, una mujer culta, sabia, que se dice que escribió varios tratados de medicina, de farmacopea, que puede ser un poco alquimia, incluso de belleza. Se cree que Cleopatra escribió varios tratados de belleza que probablemente, quién sabe, a lo mejor se perdieron en la biblioteca de Alejandría. Y de esta relación que van a tener Julio César y Cleopatra, de esta mítica relación, van a hacer un niño, el primogénito de Cleopatra, que será Ptolomeo quinceavo, o también conocido como Cesarión. Bueno, pues como podéis imaginar, para los romanos, Cleopatra pues no despertaría muchas simpatías. Entonces Cleopatra viaja a Roma junto a Julio César, y ahí es donde Julio César va a ser asesinado en los famosos idus de marzo. Con lo cual Cleopatra luego regresaría a Egipto. Y es más tarde cuando, hemos dicho, se presentaría de esa forma tan espectacular ante Marco Antonio, que va a ser su siguiente pareja y aliado. Marco Antonio y Cleopatra. De esta relación van a nacer otros 3 hijos. Van a nacer primero 2 mellizos, niño y niña, que van a ser Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Fijaos, el Alejandro Helios de Sol, y Cleopatra Selene, de Luna. Un poco también emulando toda la simbología y toda la mitología. La reina Cleopatra después se va a identificar con la diosa Isis, y Marco Antonio con el dios Dioniso. Pues son estos mellizos Alejandro Helios, Sol, Cleopatra Selene, Luna, y luego también tienen otro que le llaman Ptolomeo Filadelfo. También es interesante que Cleopatra se hace también representar como hija del dios Amón, y esto nos conecta con el reino nuevo egipcio. La gran reina Hatshepsut, faraón entre comillas, sabemos que no se utilizaba la palabra faraón y menos en mujer, pero bueno, nosotros le llamamos como faraón. Pues en esa historia también nos cuenta Hatshepsut como el dios Amón es el que deja embarazada a su madre, con lo cual ella sería hija del dios Amón. Pues Cleopatra también quiere hacer esa asimilación y ella también se ve como hija de Amón. Bien, entonces aquí vamos a ver estos últimos días, este último suspiro de Egipto cuando sucumbirá ante Roma. Octavio, que es este hijo adoptivo de Julio César ya habría muerto. Desde Roma, la hermana de Octavio Augusto, quien acabará siendo el primer emperador romano, que es el hijo adoptivo de Julio César, pues su hermana, o medio hermana, creo que es hermana, que es Octavia, estaba casada con Marco Antonio. Es decir, es muy interesante porque es como una lucha de poder, pero también tiene su intríngulis familiar, ¿no? Por un lado tenemos a Octavio, su hermana, que se ha quedado ahí plantada, que era la mujer, la esposa de Marco Antonio, que se ha ido a Egipto con Cleopatra, y tenemos en el otro bando a Marco Antonio y la gran reina de Egipto, Cleopatra. Bien, y aquí va a empezar esta lucha de poder, y se va a dar la mítica batalla de Accio o de Actium, o bueno, se ve escrito de diferentes formas. Esta va a ser una gran batalla naval en la que se van a enfrentar, por un lado, Marco Antonio junto a Agripa, y en el otro lado van a estar Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, pues sabemos que en esta batalla naval de Accio, finalmente quien va a ganar es Octavio Augusto, que evidentemente se proclamará luego emperador de Roma. Y aquí Marco Antonio y Cleopatra, evidentemente, después de haber perdido sabían cuál iba a ser su destino, que iba a ser vilipendiados y humillados en Roma, pues lo que van a hacer es suicidarse. Entonces aquí se produce primero un error de comunicación,
que es que Marco Antonio recibe una comunicación pensando que Cleopatra se había suicidado y había muerto, con lo cual él, antes de llegar y ver que realmente no había muerto, se suicida. Entonces Cleopatra, al ver que Marco Antonio se había suicidado, que había perdido y que iba a ser vilipendiada y humillada en las calles de Roma, pues hace lo propio y lo mismo. Entonces aquí, según la mitología, no sabemos exactamente cómo lo hizo. Nos cuentan que se suicidó por un lado con una serpiente, con una cobra, que por un lado es algo muy simbólico. Sabemos que esa cobra, esa diosa Quatjet, es el símbolo de la realeza en el antiguo Egipto, con lo cual suicidarse con ese símbolo pues es realmente poético y muy simbólico. No sabemos si fue con la serpiente, si fue con veneno, es otra teoría. La cuestión es que Cleopatra pues también se suicidó y murió. Evidentemente esta es una historia que inspiró obviamente a William Shakespeare. Bueno, William Shakespeare o eh, que esto puede ser otro tema si os interesa. Bueno, nosotros, yo que he estudiado también arte dramático, sabemos que es probable que William Shakespeare no escribiera sus obras, que fuese Christopher Marlowe quizás. Pero bueno, la obra de Romeo y Julieta, de oficialmente William Shakespeare, ese mundo shakespeariano, esa mítica escena en la que llega Romeo y cree que Julieta ha muerto, aunque no estaba muerta, y él se suicida y Julieta despierta y luego se suicida, pues esa escena de Romeo y Julieta está inspirada en esta historia alucinante y novelesca de cómo acaban Cleopatra y Marco Antonio. Luego también Shakespeare tiene otra que es Cleopatra y Marco Antonio, pero ya es otra historia. Pero este hecho, este suicidio, estas muertes dramáticas, tan dramático que se da, inspiraría a William Shakespeare o quien quiera que escribiera Romeo y Julieta. Bueno, y en este hecho tan dramático, ¿qué pasó con los niños? Bien, pues sabemos que al mayor, a Ptolomeo XV Cesarión, ese hijo que había tenido con Julio César, bueno, pues lo mandan con su tutor a través del desierto pues para huir o para esconderse, y sabemos que es interceptado por los hombres que mandaría Octavio, y no sabemos si el tutor quizás le traicionó o simplemente les interceptaron. La cuestión es que el joven Ptolomeo XV, el joven Cesarión, es ejecutado cuando le encuentran huyendo por el desierto con su tutor. Y a los otros niños, los otros tres, los que había tenido con Marco Antonio, pues se los llevan a Roma, y es Octavia, la mujer o la exmujer, esposa de Marco Antonio, hermana de Octavio Augusto, quien adopta, podríamos decir, a los niños y se queda con los niños de Cleopatra y Marco Antonio, con los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y con el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Luego sabemos que Cleopatra Selene, la hija de Cleopatra, la melliza, pues se casa con Juba II, el rey de Mauritania, se va para Mauritania. Y que luego es curioso porque va a tener un hijo al que llamará también Ptolomeo, que se cree que pudo ser asesinado más tarde por Calígula. O sea, esto es una historia. Y luego los otros dos, el mellizo y el pequeño, pues no se sabe muy bien cómo acabaron, pero es posible que a lo mejor también se fuesen a Mauritania con su hermana, con Cleopatra Selene, y bueno, y quién sabe, pues a lo mejor seguirían, a lo mejor han tenido hijos, eso no se sabe. Luego, como curiosidad, la gran reina Zenobia de Palmira, ella creía descender de este Ptolomeo, hijo de Cleopatra Selene, nieto de Cleopatra VII. Bueno, eso es lo que se pensaba, es probable que por ahí haya seguido descendientes de Cleopatra. Y porque Octavio persiguen y asesinan a Cesarión, pues porque evidentemente Cesarión era hijo biológico de Julio César, y a lo mejor a él, bueno, que también era hijo de Julio César adoptivo, pero era hijo mayor, evidentemente, pero él quizás pensó que a lo mejor en un futuro pues le podría haber dado algún problema en su ascenso al poder o en el mantenerse en el poder, y por eso se lo quitan de en medio, y después de suicidarse Cleopatra y Marco Antonio, a Cesarión lo ejecutan, y bueno, y a los tres niños, los otros que eran hijos de Marco Antonio, pues es Octavia, su mujer en Roma, o es mujer, la hermana de Octavio Augusto, quien evidentemente podríamos decir que los adopta o se los lleva con ella, eso nos cuentan las fuentes. Y así acabó sus días
esta gran reina, este icono, esta última reina del antiguo Egipto, que es Cleopatra, que bueno, que lo que nos ha llegado a través de las fuentes, pues evidentemente las romanas nos lo contarán a su modo de ver, que evidentemente pues si era su enemiga pues no la van a poner como, no van a ser a lo mejor muy realistas, pero que los hechos son los que son. ¿Dónde está su tumba? No se sabe, al igual que la mayoría de Ptolomeos. Sí que algunas fuentes romanas, creo que era Dion Casio, decían que tanto ella como Marco Antonio les habían momificado a la antigua, como la antigua cultura egipcia, pero no se sabe, es posible que fueran cremados o enterrados. Lo que sí que claro es algo, y es decir, Octavio Augusto, la odiaba, era su gran enemiga, con lo cual, de hecho, se cuenta que lo que querían era exhibirla por las calles de Roma, y como no pudieron dar con ella, con su cuerpo, porque ya se había suicidado y su cuerpo evidentemente pues los aliados de Cleopatra entiendo que lo esconderían, pues se dice que exhibieron un busto de ella lleno de serpientes por las calles de Roma una vez muerta. Es decir, ese busto lleno de serpientes exhibido por las calles de Roma. Pues si eso ocurrió, imaginaos lo que hubiese ocurrido si en el caso de que Cleopatra hubiese sido enterrada pues con grandes en una gran tumba, por ejemplo, en Alejandría, pues probablemente Augusto la hubiese perseguido y no hubiese permitido que se la rindiera culto, con lo cual es probable pues que a lo mejor su cuerpo se escondiera o quizás se cremara. Es decir, que se encuentre su tumba es muy difícil, es probable que no se encuentre nunca. Ojalá, sería maravilloso, pero bueno, evidentemente por las circunstancias que ocurrieron es algo muy difícil. Cleopatra, mucho se ha hablado de ella, se ha convertido en un icono, películas, etcétera. La verdad es que muchas no se acercan de una forma realista. Evidentemente hay muchas cosas que desconocemos y las seguiremos desconociendo porque las fuentes son las que son, pero desde luego sí que nos podemos acercar de una forma más realista, que para mí es mucho más interesante y apasionante, a la figura de esta gran mujer pues que luchó como pudo hasta el final por mantener Egipto antes de caer definitivamente ante Augusto, y bueno, fue una gran mujer de Estado, igual que lo han sido otras grandes mujeres y reinas en el antiguo Egipto, pues por ejemplo Nefertiti, etc. Que sea guapa o no es lo de menos, lo importante es que fueron grandes mujeres de Estado que lucharon mucho en épocas de crisis. O sea, Cleopatra vivió una época difícil de crisis y que dejó realmente dejó huella. Bueno, espero que os haya gustado este recorrido un poco por la vida y hechos de esta reina icónica como es Cleopatra VII. Y nada, yo ya me despido por hoy y nos vemos, ya sabéis, muy muy pronto en un próximo vídeo con más historias del antiguo Egipto. Nos vemos.